Reclutamiento de menores de edad, el drama de un pueblo que despierta. Durante nuestra exposición daremos a conocer el impacto del reclutamiento forzado de menores de edad por la guerrilla de la FARC en los departamentos de la región andina, Tolima, Huila y Caquetá, en el periodo comprendido entre 1998 y 2002, durante la zona de distensión, donde se hizo evidente en el país una mayor tasa de reclutamiento en los niños, niñas y adolescentes menores de 18 años. Las FARC, desde su conformación, mucho antes del año 1964, han participado en el conflicto armado colombiano. En su historia toma interés particular el bombardeo de la llamada República Marquetalia, un territorio al sur de Tolima, en el corregimiento de Gaitania, donde nacieron como un grupo guerrillero, comunista y liberales de origen campesino, quienes operaron como autodefensas, viviendo una guerra entre guerrillas en contra del Estado. En los años 80 se sirvieron del narcotráfico, logrando en los años 90 ser grandes productores de cocaína, aprovechando para esta actividad la zona de despeje, durante los diálogos de paz del periodo presidencial de Andrés Pastrana, pues el interés de este grupo armado al margen de la ley era buscar estrategias para la financiación de su guerra contra el Estado. Después probaron muchas más actividades de carácter ilícito, como la siembra de minas antipersona, atentados con bombas, secuestro, extorsión, entre otros, hasta llegar a tener como blanco de sus estrategias a la población más vulnerable de nuestro país, como la infancia. Y con el reclutamiento forzado de menores, lograron tenerlos inmersos en este conflicto. Aparece en esta misma época un ingrediente más: empezaron la guerrilla y los paramilitares a disputarse las regiones, lo que llevaba a la necesidad de engrosar su fila. La Fiscalía aseguró que el pico más alto del reclutamiento de menores se registró entre 1998 y el año 2000, en plena vigencia de la zona de distensión, que fue escenario de las negociaciones entre el gobierno de Andrés Pastrana y la guerrilla, escenario que sirvió a las FARC para fortalecerse militar y logísticamente. Entre los departamentos con reporte de vinculaciones de menores al conflicto interno estaban Tolima, Huila y Caquetá, departamentos con presencia de la FARC, reclutando mayormente en zonas rurales, población que se ganó la mirada de este grupo al margen de la ley. Fueron los niños de las etnias indígenas y afrocolombianos, grupos vulnerables de gran interés para el grupo guerrillero, pues consideraban que ellos conocían mejor el terreno, mucho más resistentes a la inclemencia de la naturaleza, sacando mayor provecho de ello. Tolima, Huila y Caquetá, corredor estratégico para el movimiento de las tropas. Es una zona de exacerbación armada y de extorsión. Caquetá ha sido el bastión político y militar de la FARC, área de disputa con otros actores armados por el control de los cultivos de coca, procesamiento y comercialización. Además, con una producción petrolera que es caldo de cultivo para otro tipo de conflictos sociales, como es el reclutamiento de menores. Caquetá, a pesar de ser el departamento de más grande extensión, es el de menor presencia poblacional. Es un departamento joven con difíciles condiciones de acceso y movilidad. En el territorio selvático se hace blanco para grupos como la FARC. Los tres departamentos tienen una gran vocación agropecuaria, sobre todo el Caquetá, con amplias zonas de pastoreo. Poseen fuentes hídricas, explotación minera y petrolera, con gran riqueza de bosques. Suministran condiciones para grupos al margen de la ley, minería ilegal y los cultivos ilícitos. Generan ingresos para seguir financiando su guerra. Comparten una misma historia, raíces, cultura y además una evolución parecida del conflicto armado. Las FARC, con la necesidad imperiosa de mantenerse fuertes, buscó mano de obra barata de fácil adoctrinamiento. Primero, porque los menores de edad son inimputables hasta los 14 años y antes de los 18 años tienen un tratamiento jurídico especial. Y segundo, porque son fáciles de engañar. Existen factores de índole social, familiar, económico, cultural y afectivo que inciden como factores de vulnerabilidad para el reclutamiento por parte de los grupos armados ilegales. Los contextos de privación económica, la falta de acceso a servicios de educación, salud, bienestar y recreación, así como la carencia de redes afectivas. Debe sumarse la falta de oportuna respuesta del Estado, ya que por 4 décadas el Estado no hizo presencia en esa zona. Quietan varias dudas. ¿Fue durante la época de la zona de distensión el máximo pico de reclutamiento de menores en Colombia? ¿Era el reclutamiento una práctica que hacía mucho tiempo la venían realizando y de la cual no existían registro? ¿O acaso fue la zona de distensión la que permitió abrir los ojos al Estado sobre esta realidad?
Es posible que haber centrado la mirada del país en el periodo histórico aprovechado por la guerrilla de las FARC para sus más atroces vejámenes hizo que las personas iniciaran una secuencia de denuncias, de hechos de autoría de la FARC en contra de los derechos fundamentales de los habitantes de diferentes regiones, derechos consagrados en nuestra Carta Magna y respaldados por el derecho internacional humanitario. Francamente, los municipios que integraron la zona de distensión y los municipios vecinos pudieron constatar un deterioro del orden público que generó el crecimiento de acciones delictivas, entre ellas el crimen más grave cometido durante el conflicto armado, que es el reclutamiento de menores. Hacemos un llamado al Estado colombiano para que ponga fin a la violación de los derechos de los niños, cumplir el derecho internacional, reincorporar a los niños a su vida y entorno normal, donde nunca debieron salir, y volverlos gestores de paz. Muchas gracias. Reclutamiento de menores.